Una parte de la sociedad se opone visceralmente a una manifestación cultural que excede su gusto legítimo, su moral o su ideología. Y para terminar con ella, acuden a la sociedad a difundir el bulo de que esta práctica perjudica a la infancia. Así, persiguen prohibir el acceso de los menores a estos contenidos con el objetivo no de proteger a los menores, sino con el objetivo último y oculto, a veces no tan oculto, de terminar con los propios contenidos. Este mismo debate se ha superado en otras ocasiones en nuestro entorno en ámbitos muy distintos. En los años 50 se pensaba que los cómics convertían a los jóvenes en ciudadanos más violentos. Intentaron prohibirles las historias de Superman, de superhéroes. Esto pasó hace 60 años. Más recientemente, pero no tanto, el mismo patrón se repite con las letras del rock, del heavy y del punk, que según algunos constituían una violencia contra los menores que las escuchaban. La música del demonio. Seguro que algunos de ustedes se acuerdan de haber visto este debate. El debate más cercano a la tauromaquia, pero siempre con la misma plantilla, es el debate acerca de si los videojuegos afectan negativamente a los niños que consumen esa cultura. Sostenían que generaban comportamientos violentos, tendencias suicidas en los menores. Bueno, este debate también está superado. Ha habido estudios en diversas direcciones, pero el consenso de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos indica que no existen pruebas irrefutables para concluir que los videojuegos crean jóvenes más violentos o con mayores tendencias a cometer suicidio. Estos eran los argumentos que esgrimían desde los entornos que se oponían a este consumo de cultura, muy similares, por cierto, a los de los antitaurinos. Hemos tratado ahora, vemos la evidencia científica, pero ¿qué dice la lógica empírica? Vamos a simplificar el asunto, si me permiten, con su permiso. ¿La exposición de nuestros menores al toro les hace peores ciudadanos? Desde los colectivos antitaurinos se incide continuamente en la falacia, creemos, de que la tauromaquia genera ciudadanos más violentos, más intolerantes, más machistas, más incultos, todos estos estereotipos que se ascriben injustamente a la gente del toro. Pero si esto fuera así, los ciudadanos que tienen contacto en el toro, estoy seguro que muchos miembros de esta Cámara han nacido y han crecido, fuera su gusto o no, en contacto con el espectáculo, con la fiesta de los toros, seríamos un país más violento que los países de nuestro entorno donde no existe la fiesta de los toros. Seríamos más machistas, más intolerantes que países de nuestro entorno, en los que, como digo, los ciudadanos no tienen contacto con la tauromaquia. Voy a advertir antes de dar estas cifras que no tienen un punto de complacencia, no busquen autocomplacencia en ellos. Somos una sociedad que tiene que mejorar y avanzar en muchos campos. No estoy justificando nada. Pero España es el 15º país del mundo con menores tasas de homicidios. Los violentos de los toros. Es el 5º país más seguro de la OCDE según la Gallup World Poll. Es el 5º país de la OCDE en calidad de apoyo social. Es el país del mundo, de todos los del mundo, según el Pew Research Center, en aceptación de la homosexualidad. Es el 5º país de la OCDE, como he dicho, en calidad de apoyo social. Tampoco estaríamos a la cola de Europa en agresiones sexuales, pese a que una sola agresión sexual es más de lo que cualquier nación puede permitirse. Como les digo, no busquen orgullo ni autocomplacencia. Pero si el toro nos convirtiera en agresores sexuales, Pamplona no sería hoy en día la bandera y el líder de la lucha contra las agresiones sexistas en las fiestas de todo el mundo. Las fiestas de todo el mundo se miran en los nuevos parámetros de respeto entre hombres y mujeres que han nacido en Pamplona en las fiestas de San Fermín y por los que aprovecho, por cierto, para felicitarles. Si jugar al toro nos convirtiera en adultos propensos a la violencia y al conflicto, no estaríamos 30 puestos por delante de Francia en el índice de países más pacifistas, según el índice de paz global, 7 por delante de Italia, 33 por delante de Grecia. Si el acceso a la tauromaquia en los menores provocara lesiones en su acervo cultural o en su capacidad para apreciar la cultura, los aficionados a los toros no leerían más, no utilizarían más los museos, no utilizarían más las bibliotecas, ni acudirían más a los espectáculos de artes escénicas. No seríamos los niños de los toros más cultos que la media. Los que formamos parte de esa sociedad hemos crecido en una sociedad de tauromaquia. ¿Somos peores por la tauromaquia? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo de aquí? Acabo de presentar
cuáles son nuestros argumentos, pero presentaré atención a los suyos. Se ha presentado un informe del movimiento animalista, que es el Comité de Derechos del Niño, de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, punto 25, del informe del 5 de marzo de 2018, supongo que se habrá presentado en esta Cámara, denominado Observaciones Finales sobre España. Bueno, no quiero extenderme. Dice, para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el comité recomienda que el Estado parte, es decir, España, prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como públicos en espectáculos de tauromaquia. La ONU no ha recomendado nada, como se dice en los titulares. La recomendación la realiza una de las oficinas auxiliares técnicas que asesora a la Cámara en diversos asuntos, integradas por expertos independientes que no representan a sus países. Se trata de una opinión sin base científica. No existe esa evidencia, la evidencia de esos efectos. La recomendación es una opinión que realiza una serie de personas expertas en la infancia, desde luego, no lo niego, pero pertenecientes a países sin tradición taurina, que desconocen por completo el fenómeno cultural, diremos. Bueno, se habrán documentado, ¿no? Revisemos los documentos de trabajo, actas y demás documentación. Encontramos la conclusión de que no se encuentra ningún documento de trabajo, ninguna evidencia científica, no hay ningún soporte alguno sobre este tema. No ha sido asesorado el comité por ninguna manera sobre los efectos de la tauromaquia sobre los menores. Algunos medios se han referido a que el comité atendió un informe sobre los efectos realizado por COPA, la coordinadora de profesionales para prevención de abusos, presentado por la Fundación Franz Weber. Ese informe no aparece en la relación de documentos presentados. No está. Tampoco aparece ningún documento presentado por la Fundación Franz Weber, que es un lobby antitaurino con sede en Suiza, como saben. En resumen, el Comité de los Derechos del Niño introduce una recomendación en el último momento, sin soporte científico, sin respaldo alguno y sin asesoramiento. Introduce una opinión a tener en cuenta, puede ser, pero una opinión, una valoración personal por parte de una serie de personas que no representan a sus países, que carecen de conocimiento, de contacto o conexión alguna con la cultura de la tauromaquia. Una opinión basada en prejuicios, en el mejor de los casos, pero sin base científica. La valoración del comité produce en esta fundación una notable sorpresa, sobre todo tratándose de los métodos de trabajo de un organismo de la talla, de la influencia preceptora y del prestigio de Naciones Unidas. Del proceder del comité nosotros no podemos hacer otra cosa que dudar. Permítanme. Tampoco ayudan a que consideremos fiable a ese organismo otras noticias surgidas recientemente en otros ámbitos a través de otros dictámenes de la misma entidad que procedo a relatar. El grupo de detenciones arbitrarias, que depende de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, como también depende del Comité de los Derechos del Niño, cuya decisión sobre los menores y la tauromaquia conocemos. En 2019, el grupo de detenciones arbitrarias exige la liberación de los presos del procés Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, que presentó la Generalitat de Cataluña ese mismo año como de obligado cumplimiento. Recientemente se publicó que ese año la Generalitat de Cataluña había pagado a ese comisionado una donación voluntaria e inédita de 150.000 euros. Estas informaciones no añaden más que sorpresa en nuestro ánimo e inciden en nuestra sensación, les confieso, que de desamparo y de cuestionamiento de si estas recomendaciones estarían engrasadas por la industria animalista. Parece que más que defender al niño, lo que persigue el animalismo es terminar con la tauromaquia, que también supone de alguna manera minar los derechos de los menores, como, por ejemplo, el derecho al acceso a una cultura legal, a no ser discriminado por la censura, a no ser insultado ni censurado. Les remito al caso del niño Adrián Hinojosa, que pueden consultar en las redes donde hay información profusa sobre él. No es perjudicial para los niños ir a los toros. Puede que hasta sea beneficioso. ¿Qué hay de malo que les guste? Que algún día, cuando sean mayores, quizás tomen la decisión de querer ir yendo a los toros. No se les puede negar conocer una parte fundamental legal de nuestra cultura. Y además, si no van a dejar que los niños entren en las plazas y tengan contacto con la tauromaquia, ¿también van a descolgar los cuadros de los museos a su paso? ¿Van a prohibir a los niños ver pinturas de desnudos? ¿Van a prohibirles escuchar música a los chavales de 16 años? ¿Leer historietas? Otra vez. Me dirijo a estos que van con el rotulador rojo de la decencia en la mano, diciendo lo que pueden ver,
lo que se puede leer. Les van a decir de nuevo que los niños no pueden ver a dos homosexuales besarse por la calle. ¿De nuevo va a pasar esto en este país? ¿Lo van a permitir ustedes? Esa pregunta es muy directa a todos ustedes. Y les voy a hacer una última pregunta y se la voy a pedir que la piensen detenidamente. Si prohíben a los niños entrar en las plazas porque hay violencia alrededor de la tauromaquia, ¿también les van a prohibir a los niños que vean el encierro? ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Y ya termino, porque somos esto. De hecho, la mayoría de los que están aquí lo son. Miren dentro, miren al pasado, vienen de esto. No somos psicópatas. Venimos saltando de generación en generación en tierras como la de Navarra. Desde la finca de Reta hasta el Pilón de Falces. Amando la naturaleza salvaje de la manera que nosotros lo hacemos, que es midiéndonos con ella. Sintiéndonos nosotros también naturaleza, mirando al miedo de frente desde Santo Domingo al patio de Arrastre, representando la vida, diciéndole al mundo de Madrid a Australia que el hombre puede vencer a sus fantasmas. Viviendo cada mañana como si fuera la última, pero déjenme que les diga, viviendo cada mañana como si fuera la primera. Gracias al toro. Soy todavía un niño de la Cuesta de Santo Domingo. Soy el hijo de un niño de la Cuesta de Santo Domingo. Soy padre de 2 niñas de la Cuesta de Santo Domingo y les digo una cosa, nos han intentado exterminar, nos han intentado hacer desaparecer papas, reyes y partidos y pese a todos, aquí seguimos. Fuimos los niños, somos y seremos los niños del toro. Muchas gracias a todos, eskerrik asko. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los representantes de los grupos por sus apreciaciones y por la atención a mi intervención. Le quería agradecer especialmente al representante de Navarra Suma el ánimo y la comprensión que muestra hacia una parte de la población que está censurada, que está insultada y que se siente pisoteada continuamente. Al señor Aguirre del Partido Socialista le agradezco la intervención. Le querría decir que no venimos a hablar yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como dijo aquel, ¿no? Si me permiten la alusión un poco jocosa. Es decir, lo que para mí la razón por la que miles de hombres y mujeres se asoman al encierro no tiene importancia hoy para esta Cámara. Yo vengo en representación de un sector y de una parte de la población, pero en otra ocasión no tenga duda de que me encantará tener esta charla con él y le agradezco muchísimo el interés. Ha hablado del gusto de su experiencia personal y yo también, pero ojo con el gusto, ojo cuando las cuestiones que atañen a la libertad en esta sociedad se miden por el gusto, es decir, por lo que nos pueda parecer a nosotros maltrato animal. Porque los toros no son maltrato animal, lo dice la ley. Quizás no la haya entendido bien pues discúlpeme, ¿no? Disculpe, esta cuestión iba para la representante de Geroa Bay, a la cual le agradezco su intervención y su atención también. Los toros no son maltrato animal, los toros no son asesinato. Sacrificar un animal no es asesinato. En la legislación de este país, protegida por sus leyes, por la jurisprudencia y por las decisiones de los tribunales, en todas las instancias queda remarcado que no es maltrato animal. Me está citando el informe de la ONU. Yo de lo que he venido a hablar es del informe de la ONU. He extendido, creo que han sido 2 o 3 páginas de mi discurso, exponiendo las dudas que creo que son razonables de ese informe de la ONU. Es decir, creo que estamos en un órgano legislativo donde podemos abordar cualquier duda que tengamos sobre eso. No hemos encontrado la información científica en la que se basan las opiniones de los expertos del Comité de la ONU para recomendar a España que los menores no entren en espectáculos de tauromaquia. No están. Es decir, y nos parece grave que un organismo como Naciones Unidas intervenga con el poder, la fuerza y la influencia preceptora que tiene sobre una cultura como la tauromaquia que tiene lugar en esta comunidad, sin asentarlo en unas demostraciones y en unas pruebas científicas incontestables.
Yo no lo entiendo. Quizás otros sí, pero mi opinión es que no lo entiendo. A la señora Perales, representante de Bildu, de DH Bildu, gracias por su intervención y por su recomendación. Usted habla con mucha seguridad de la ONU, pero le voy a decir una cosa. La ONU no ha tenido ninguna resolución sobre los menores y la fiesta de los toros. No es una resolución de Naciones Unidas. Me llama la atención de que una persona con la dilatada trayectoria política que usted tiene en un ámbito como este confunda hasta los más mínimos elementos. Hay una recomendación, no es una resolución, no ha habido un pleno de Naciones Unidas, los votantes, o sea, los expertos no representan a sus países, la ONU, permítame que le diga, no ha votado nada. Entiendo que usted presente argumentos para que los niños no presencien actos de maltrato animal. Y los comparto con usted, señora Perales. Los comparto con usted. Es que la tauromaquia no supone maltrato animal. No lo supone. No lo supone en la ley y no lo supone. Es decir, no es maltrato animal. ¿Puede usted asumir los principios animalistas que dicen que sacrificar un animal, o pudiera hacerlo, quizás dice que no con la cabeza, pero pudiera hacer y sacrificar asumir los principios de que el sacrificio animal supone un asesinato? Me alegro de que la gente se preocupe por la violencia, pero créame que no es maltrato animal. No puede acusar de maltrato animal a una manifestación cultural, sí he hablado de maltrato animal, que a una manifestación cultural protegida por la ley. Yo vengo a hablar de la ONU, porque es la decisión de la ONU que se ha presentado en esta Cámara, sin duda. Pero a todas las intervenciones que ha habido de los representantes de los grupos, he hecho un repaso y, como ven, estoy de acuerdo con unas, con otras me es más difícil comprenderlas, se las agradezco todas, pero siguen sin aportar evidencias de que la fiesta de los toros sea nociva y provoque violencia en los niños. No hay argumentos, siguen aportando sus argumentos animalistas, los argumentos del gusto. Me da la sensación, ya es más que una sospecha, de que aquí hay un reproche ideológico. Y les voy a decir otra cuestión. Si hemos quitado el tema de la ONU, de los comités de detención arbitraria, no es porque afecte al procés, que no tiene ninguna cabida aquí. Es porque afecta y genera sospechas sobre la manera que tienen determinados comités de la ONU de tomar sus decisiones. Así que permítanme. Pero siguen sin aportar evidencia. Está la sensación de que esto es una decisión personal. No hay evidencias de que la visión de la tauromaquia afecte a los niños. Y les voy a pedir una cosa. No utilicen a los niños para sus cruzadas ideológicas. Eso es todo. Muchas gracias.